Esta historia de Navidad es una combinación de escritura y paráfrasis. ¿Por qué no reúne a toda su familia y le da la oportunidad de escuchar la historia de Navidad en un entorno muy bíblico basado en toda la palabra de Dios? El nacimiento de Jesús es el evento más significativo que ha ocurrido desde la creación del hombre. Esta es la historia de cómo se produjo el nacimiento de Jesús y por qué es tan esencial para la humanidad. Fue profetizado hace mucho tiempo que el Salvador del mundo nacería de una mujer. Ella sería virgen, su hijo sería el Hijo de Dios y todas las cosas sucedieron tal como lo habían predicho los profetas. María, la madre de Jesús, se comprometió a casarse con José, pero antes de casarse tuvo un encuentro con el Espíritu Santo y concibió un hijo. Debido a que José, su futuro esposo, era un hombre justo, no quería exponerla a la deshonra pública. Sin embargo, debido a que era tan difícil de creer en un milagro tan increíble, planeó disolver su compromiso y mientras consideraba todas las cosas, el ángel del Señor se le apareció en sus sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas llevar a María a casa como tu esposa, porque lo que en ella se concibe del Espíritu Santo es. Ella dará a luz un hijo y le pondrás el nombre de Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto fue un cumplimiento perfecto de lo que Dios había dicho a través de la profecía hace mucho tiempo. La Virgen quedará embarazada y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Por esa época, César Augusto emitió un decreto para que se hiciese un censo de todo el pueblo romano. Todos debían regresar a su ciudad natal para registrarse, por lo que José también subió de Nazaret en Galilea a Belén, en Judea, la ciudad natal de David, porque pertenecía a la familia de David. Mientras estaba en Belén, llegó el momento de que María diera luz. Como no había lugar para ellos donde hospedarse, Jesús nació en un humilde establo. Cuando nació, María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Ahora había pastores viviendo en los campos cercanos, cuidando sus rebaños por la noche, y un ángel del Señor se les apareció, y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo a ellos: no temáis, os traigo buenas noticias de gran gozo que serán para todo el pueblo. Hoy en el pueblo de David os ha nacido un Salvador, Él que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Encontrarán un bebé envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una gran multitud de las huestes celestiales alabando a Dios y diciendo: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes descansa su favor. O como dicen algunos, paz en la tierra, buena voluntad hacia los hombres. Cuando los ángeles los dejaron, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha dicho. Así que se apresuraron y encontraron a María, a José y al bebé que estaba acostado en el pesebre. Y cuando lo vieron, corrieron la voz de lo que se les había dicho de este niño. Y todos los que los oyeron quedaron asombrados de las maravillas que decían los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, que eran exactamente como se les había dicho. Al mismo tiempo, los magos de Oriente vieron una estrella especial. Sabían que esta estrella indicaba la venida del Señor. Así que fueron a Herodes y le preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes escuchó esto, se turbó. Verán, temía que Dios hubiera elegido un rey que tomara su lugar y su poder.
Entonces convocó a todos los principales sacerdotes del pueblo y a los maestros de la ley y les preguntó dónde iba a nacer el Cristo. En Belén de Judea, respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se enteró por ellos de la hora exacta en que había aparecido la estrella, y los envió a Belén y les dijo, vayan y busquen con cuidado al niño, y tan pronto como lo encuentre, hacédmelo saber para que yo también pueda ir a adorarlo. Después de haber oído al rey, siguieron su camino, y la estrella que habían visto en el oriente se adelantó a ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de grande gozo. Al llegar a la casa vieron al niño con su madre María y se postraron y lo adoraron. Entonces abrieron sus tesoros y le obsequiaron con regalos de oro, incienso y mirra, y habiendo sido advertidos en un sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Cuando se habían ido, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Levántate, dijo, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que te diga que Herodes va a buscar al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó al niño y a su madre durante la noche y se fue a Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Y así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían burlado, se enfureció y dio órdenes de matar a todos los niños de Belén y sus alrededores que tenían 2 años o menos, de acuerdo con el tiempo que habían aprendido de los magos. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Se oye una voz en Ramá, lloro y grande lamento, Raquel llorando por sus hijos y negándose a ser consolada porque perecieron. Después de la muerte de Herodes, un ángel del Señor se le apareció a José en Egipto en un sueño y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que intentaban quitarle la vida al niño están muertos. Entonces José tomó al niño y a su madre y se fue a la tierra de Israel, pero cuando escuchó que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí. Habiendo sido advertido en un sueño, se retiró al distrito de Galilea. Se fue y vivió en un pueblo llamado Nazaret. Así se cumplió lo dicho por los profetas, será llamado Nazareno. Esta no es toda la historia de la Navidad, es solo la historia del nacimiento de Jesús. La historia de la Navidad comenzó en el jardín del Edén, en la creación. Dios creó un mundo perfecto donde no había enfermedad, dolor, sufrimiento ni tristeza. Después de que Dios creó un mundo perfecto, lo último que creó fue al hombre. Dios creó al hombre porque quería tener una familia. Por lo tanto, el hombre fue creado a la imagen y semejanza exacta de Dios. Dios quería tener una relación con personas que eran como Él, que tenían la capacidad de dar y recibir amor. De hecho, la principal diferencia entre nosotros y todos los demás seres creados es el hecho de que fuimos hechos de la misma esencia que Dios y tenemos las mismas características que Dios. Como tal, en el centro de nuestro ser fuimos creados para vivir en relaciones amorosas. Dios le dio al hombre el control absoluto de todo lo que sucedía en el planeta Tierra. El hombre tiene la capacidad de hacer lo bueno o lo malo. Puede hacer lo que quiera. Entonces Dios le enseñó al hombre todas las cosas que necesitaría saber para tener una vida perfecta y maravillosa. Pero en algún momento el hombre decidió que quería gobernar el planeta Tierra independientemente de la sabiduría y la dirección de Dios. El resultado de esto es que el hombre se redujo de lo que fue creado para ser. En lugar de ser movido y guiado por el amor, el hombre se dejó guiar por el miedo. De hecho, el miedo era tan grande que temía confiar en Dios.
A medida que el hombre se desvió de las enseñanzas de Dios, el planeta Tierra se volvió cada vez más corrupto. Ya no era un paraíso y el hombre ya no vivía en el jardín del Edén. El resultado de las decisiones del hombre trajo miedo, enfermedad, pobreza y desastres al planeta Tierra. Cuanto más se alejaba el hombre de Dios, más creaba religiones e ideas falsas acerca de Dios. Con el tiempo, fue casi imposible que la gente supiera cómo era Dios en realidad. Por lo tanto, en su amor, Dios envió a Jesús a la tierra como hombre. Él quería que toda la humanidad viera cómo es Dios realmente. Jesús vino y sanó a los enfermos, perdonó a los pecadores y sus únicas palabras duras fueron para las personas religiosas que corrompían la comprensión de Dios por parte de las personas. Dios es justo y esa justicia requiere que todo pecado sea pagado. Sin embargo, Dios no creó al hombre para sufrir el castigo, Él creó al hombre para amar. Entonces Dios envió a Jesús a la tierra, nacido de una virgen, para que fuera un hombre en todos los sentidos excepto sin pecado. Jesús vivió una vida sin pecado y al final de su vida cumplió muchas de las otras profecías acerca de él. Jesús fue crucificado y mientras estaba colgado en esa cruz, Dios tomó todos nuestros pecados y los cargó sobre él. Y él se convirtió en nuestro pecado. Después de que se convirtió en nuestro pecado, tomó todo el castigo que merecíamos para que nunca tuviéramos que enfrentar ese castigo. Jesús fue separado de Dios por nuestro pecado, murió la muerte que nos merecíamos y se fue al Hades, la morada de los malvados que murieron sin Dios. Nuestros pecados lo mantuvieron cautivo en la tumba. Pero Jesús conocía las profecías que Dios le había dicho, sabía y creía todo lo que Dios le había prometido. Sabía que no murió por su propio pecado, sino por los pecados del mundo. Sabía que se le había prometido que sería el Señor de la gloria, el Rey de reyes y el Príncipe de paz. Sabía que Dios lo resucitaría de entre los muertos. Después de pagar el precio total por nuestro pecado, Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y lo exaltó a su diestra. Jesús conquistó todo pecado, conquistó al diablo, conquistó la muerte y el infierno y toda la maldición de la ley. Hizo todo eso en nuestro lugar para que nunca tuviéramos que pelear esas batallas o enfrentar esas luchas. Jesús obtuvo una herencia de Dios, heredó un reino y heredó todas las promesas que Dios nunca le había hecho a nadie. La Biblia promete que si creemos que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, conquistando la muerte, el infierno y el pecado, y si lo confesamos como nuestro Señor, en otras palabras, si elegimos seguirlo y confiar en sus enseñanzas, y la hacemos nuestra forma de vida, experimentaremos la salvación. Confesar a Jesús como Señor significa que lo seguiremos y nos convertiremos en sus discípulos. Creeremos en el relato de Dios sobre la muerte, el entierro y la resurrección, y Él promete que como resultado de esto nacerás de nuevo. Serás libre de todo el poder de tu comportamiento destructivo pasado y Él promete que te convertirás en parte de su cuerpo. El Espíritu Santo te colocará en el cuerpo de Cristo y en la familia de Dios. Como tal, todo lo que es suyo se vuelve tuyo. Todas las promesas de Dios se vuelven tuyas porque estás en Él y Él es tu Señor. Él promete que pasarás la eternidad con Él en un mundo exactamente como Dios quiso que fuera. No habrá enfermedad, dolor ni muerte.
y Él personalmente secará cada lágrima de tus ojos. Entonces, la historia de Navidad es más que el nacimiento de Jesús. La historia de la Navidad trata sobre el amor inquebrantable y persistente de Dios. Se trata del deseo de Dios de restaurar todas las promesas al hombre. Es la historia de Dios que se hizo hombre y dio su vida por la familia que creó. La historia de la Navidad dice que Dios te ama tanto y nunca quiere que sufras. La historia de la Navidad dice que puedes ser parte de la familia de Dios y puedes disfrutar la eternidad con la familia de Dios. La historia de la Navidad dice que hay paz entre el hombre y Dios después de miles de años de conflicto. Esta es la historia de la Navidad. Feliz Navidad para ti y que todos tus días estén llenos de paz entre tú y Dios.